Amada familia Fuente Viva, buenos días y es un gusto para nosotros nuevamente estar con ustedes en estas sesiones del Discipulado del Reino. Con esta ya completaríamos las 4 sesiones en compañía de mi esposa, basados en este versículo de la primera carta del apóstol Pedro en el versículo 22, que vamos a recordarlo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues bien, la sesión de hoy lleva el título de Conociendo el corazón del dueño de casa. Recuerda los títulos anteriores y hablábamos del anfitrión de la casa, hablábamos de viviendo en casa nueva, porque es la renovación de nuestro entendimiento gracias a la obediencia a Jesucristo y mediante el poder transformador del Espíritu Santo que tú y yo podemos fluir en un amor fraternal que no es fingido, pero lo que nos ocupa el día de hoy es esta última porción que nos dice: amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Esto se traduce en una acción. Ya después de haber renovado nuestro entendimiento, la obra transformadora y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas va a permitir que las demás personas y aún tú mismo empieces a fluir en ese tipo de amor que no solamente es hablado, sino que es de hechos y que se traduce en hechos. Lo mencionamos como la fe en acción, el amor en acción. Y de corazón puro nos habla de santidad, nos habla de apartarnos. Nosotros queremos generalmente ver la mano de Dios, ver las bondades de Dios, ver el matrimonio perfecto, ver los hijos bien, ver la salud, ver la prosperidad, que lo podemos asociar a la mano. Sin embargo, la mano no está sola. La mano viene del cuerpo y de la cara y de todo el ser. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él completo, recibimos su bondad, pero nos acercamos a Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué requerimos para acercarnos a Dios y para verlo y ver su bondad? La santidad. La santidad es la clave. Esto lo puedes encontrar cuando David también en los Salmos decía que quién subirá al monte del Señor, quién habitará en su tabernáculo, el limpio de manos y el de puro corazón. Este corazón puro es completamente lo contrario a un corazón contaminado, a un corazón impuro. Y muchas veces tú y yo podemos tener impurezas en nuestro corazón cuando amamos las cosas del mundo también. Cuando en la palabra del Señor encontramos que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios, o nos invita el Señor en su palabra que no amemos las cosas del mundo y que más bien busquemos las cosas de Dios, que no pongamos nuestros ojos en las cosas que son acá temporales y pasajeras. Esto es el mundo. Y el mismo Señor Jesucristo en la oración sacerdotal de Juan 17 oraba por sus discípulos, pero también por ti y por mí. Y oraba diciendo estas palabras: no ruego que los quites del mundo, porque ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Ruego es que los guardes del mal y que su corazón sea íntegro. Como mi esposa decía hace un instante, sin santidad nadie verá a Dios. Para que tú y yo podamos ver el favor de Dios, la diestra poderosa de justicia de Dios obrando en favor nuestro, primero que tenemos que hacer ese acto de reconocimiento, de saber si en nosotros hay un camino contaminado, hay un corazón que guarda algunas cosas todavía de mundanalidad, donde va en contraposición a lo que nos mencionaba en la primera parte de este versículo, de habiendo purificado vuestras almas, es decir, habiendo descontaminado nuestro entendimiento y que no estuviésemos amoldados a las directrices de este mundo, que ya vemos que tiene un sistema corrupto, que desliguemos nuestra enseñanza, desliguemos nuestra vida diaria, nuestra práctica cotidiana de lo que dicta el mundo. Porque volvemos y decimos, aquel que se vuelve amigo del mundo no puede servir a Dios y se constituye como enemigo de Dios. Y así, aún enemigos, el Señor nos amó tanto que entregó a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Lo importante de esto es saber que no podemos tener dos señores. No podemos servir a Dios, a las riquezas, pero tampoco podemos estar en el mundo y diciendo que somos de Dios. Y acá mi esposa va a decir algo muy importante en cuanto al relacionamiento que tenemos con las otras personas y cómo en las epístolas el Señor una y otra vez nos repite
que no nos contaminemos con este tipo de personas. Sí, en las epístolas nos dice claramente cómo hay, vemos el mundo, pecadores, pero también hay personas que llamándose creyentes, que llamándose hijos de Dios, practican el pecado. Y lo dice claramente como fornicación, como adulterio, idolatría. Y dice, de los tales, apártate, de los tales, ni siquiera tengas contacto con su ropa. Entonces, es muy importante y él da una radicalidad allí donde no nos contaminamos. Y no contaminarse no necesariamente está hablando de personas homicidas, de personas que roban, sino de cómo ese mundo se va integrando en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en la envidia, en la mentira, en aquello que vemos o en esas conversaciones que participamos. Tenemos que apartarnos para Dios porque somos de Él. Él nos dijo, sed santos como yo soy santo. Lo podemos hacer. Él no lo diría si no pudiéramos, pero lo podemos con el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo. Y quizás esa entonces sea la invitación a nuestra vida práctica y a la practicidad de esta palabra. El Señor también dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso la importancia de estudiar, de discipularnos con la palabra misma, que es el Señor Jesucristo. De modo que tú y yo podamos descontaminarnos de aquello que nos contaminó, enseñanzas, religiosidad, ideas preconcebidas que condicionan tu comportamiento y muchas de las conductas nocivas y hábitos repetitivos que podemos tener el día de hoy. Que tú y yo, mediante la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu Santo, hoy podamos reconocer aquellas pequeñas zorras que también habla el Señor en su palabra y podamos descontaminarnos. ¿Quieres ver al Señor Jesucristo? ¿Quieres ver a Dios en su trono? ¿Quieres ver a tu familiar rendido a los pies de Cristo? ¿Quieres ver tu libertad financiera? ¿Quieres la prosperidad? Santifícate en la verdad que es Jesucristo. Esa es la practicidad del día de hoy y bendiciones, amados hermanos.